Buen día, querido amigo. Que Dios te bendiga mucho. Te saluda acá Gustavo Guerrero desde Argentina, Buenos Aires, ciudad de Morón. ¿Sí? O al revés, ciudad de Morón, Buenos Aires, República Argentina. Quería saludarte, desearte que tengas un día maravilloso, un día hermoso y darte una reflexión que a lo mejor te puede ayudar. Ojalá te ayude, como trato de hacer cada una de mis videos y de mis reflexiones. Y era lo que estaba pensando en este momento, y era decirte si tal vez tú tienes esta idea o no la tienes, o tal vez la compartes o no la compartes. Decirte algo: muchas veces cuando hablamos de Dios o cuando vemos las distintas manifestaciones de la fe de la gente, se nos ocurre decir, estos son fanáticos de Dios, o sí, es un fanatismo religioso. Yo podría decir, fanatismo religioso podría ser, pero no fanatismo de Dios, no fanáticos de Dios. ¿Por qué? Yo pienso que cuando sé fanático de un hombre o de una doctrina religiosa, ¿sí? O de una institución, pongámosle, donde seguimos o se sigue una corriente fuerte religiosa sobre un tema específico, o sobre lo que el líder enseña o da ejemplos de vivir, ¿sí? O una doctrina mal interpretada, tal vez de la Biblia, o que alguno la interpretó a su gusto o parecer, y todos siguen esa doctrina o esa idea. Entonces, cuando vemos una conducta desordenada en una persona que supuestamente es creyente o habla de Dios, que a lo mejor en lo sincero de su corazón realmente quiere agradar a Dios, obedecer a Dios, pero muchas veces vemos que manifiestan actitudes desordenadas, ¿sí? En la casa, en la familia, con sus semejantes, o con su expresión de la fe. Entonces, a mí me gustaría decir más que esto es un fanatismo hacia una doctrina u hombre, ¿sí? Doctrina u hombre, ¿sí? O si le cabería fanatismo religioso, pero fanatismo religioso no porque confieso una fe, por ejemplo, confesar la fe en Jesucristo. Confesar la fe en Jesucristo, que creo que Él es mi Salvador, que Él es mi Señor, el que dio su vida por mí para perdonar mis pecados, salvarme del juicio final, darme la vida eterna, el perdón de mis pecados. Yo no creo transformarme en un fanatismo, ser un fanático, porque creo en Jesús como dice la Biblia. Tal vez para muchos no es normal escuchar estas palabras que yo ahora te estoy diciendo, o por ahí conoces a Jesús de una forma histórica, o de una forma que está muy lejos de vos, o que vos decís, bueno, en tal lugar se habla de Jesús, o tal lugar ciertas personas estudian la Biblia o creen en Jesús. Entonces yo creo, pero sí, creo en Jesús como creo también en otro ser o en otro personaje. Pero la fe en Jesucristo, la fe en Dios Padre, es una sola, y la que nos muestra de Él es la Biblia. O sea, el único libro que nos habla de Dios el Padre. A lo que yo me quiero referir es que no te convertís en un fanático religioso porque lees la Biblia. No te convertís en un fanático religioso porque crees en Jesús. O porque haces tus oraciones cada día, cada mañana hablas con Dios. Esto no te convierte cada mañana o cada momento, en el momento que tú quieras orar. Porque ores, hables con Dios, no te convierte en un fanático religioso, ¿sí? O en un fanático. Y tampoco usar el término fanático de Dios, fanatismo de Dios, porque yo digo, si alguien sería fanático de Dios, mostraría lo mejor de Dios. ¿Qué mostraría? Su amor, su fe, su amor al prójimo, su respeto al prójimo, su cuidado del prójimo, porque Dios nos ama a todos, como Jesús dijo en una oportunidad. Dios le da el sol, la lluvia a justos e injustos. Dios, o sea, es bueno con todos, con los que le agradecen y creen, y con los que no le agradecen y no creen. Por eso mucha gente se jacta y por ahí dice, bueno, si Dios, yo hago cualquier cosa y Dios no, como que no existe Dios porque no vemos castigo aparente en el momento,
y lamentablemente muy triste llegar a esa conclusión y ver después cómo terminan esas personas sus vidas por haber estado sin fe y sin amor a Dios, ¿sí? Porque terminan muy mal sus vidas, muy tristes, muy vacíos, muy solos, y bueno, la eternidad pues no sabemos, solo Dios sabe con qué se encontrarán en la eternidad. El asunto acá es que Dios es así, Dios es bueno con los que no son buenos, o con Él o con el prójimo, y con los que son, con todos Dios es igual. Entonces un fanático de Dios, podríamos decir, si alguien quiere decir soy fanático de Dios, tendría que ser mostrando sus buenas obras, que es un fanático de Dios, ¿sí? Por eso yo digo, no existe fanático de Dios. Cuando nosotros decimos ejemplos de fanáticos, son personas o que matan o que hacen barbaridades en nombre de su religión o de su supuesta fe en un Dios que supuestamente los lleva a matar a otros, cuando la Biblia nos habla de un Dios que nos lleva a matar a otros. Dios nos llama la Biblia nos habla de un Dios que dio su vida por nosotros, de un Dios Padre que envió a su Hijo y que le dolió dar a su Hijo, pero sabía que era la única forma de salvar a los seres humanos. Entonces, Dios habla que se dio todo por nosotros, y su Hijo Jesucristo, se dio todo para salvarnos. Entonces, y habla de un Dios Padre que cuida de nosotros, como hablábamos recién, que nos da de comer, que nos da el sol y la lluvia para todos, que nos da el pan a todos, a malos y a buenos. Entonces, Dios se muestra en la Biblia como un Dios bueno, y que Dios está esperando que el hombre se arrepienta de sus pecados, de sus maldades, y cambie. Entonces, de ninguna manera podemos pensar que un fanático de Dios es alguien que mata a otro por su fe, o que hace cualquier otro tipo de excesos hacia sí mismo o hacia otro, porque Dios es amor. Dios nos enseña a amarnos a nosotros y amar al prójimo, ¿sí? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios nos enseña que debemos amarnos y amar al prójimo, cuidar de nuestras vidas y cuidar al prójimo, ¿sí? Entonces, no existe nada como que sos fanático religioso y por eso actúas así. Fanático de Dios por actuar así. Podría ser fanático religioso, fanático de una doctrina, de una interpretación de una doctrina o de algo que ha sido sacado de la Biblia y desfigurado con la intención de perturbar, o por ignorancia, o por una persona para querer sacar provecho propio. Algún líder se levanta, como hemos visto en la historia, tratando de llevar una doctrina y llevar a la gente a que se mate, por ejemplo, se suiciden, como pasó en esos casos, pero no tiene nada que ver con creer en Dios. Al contrario, creer en Dios, creer en el Dios que habla la Biblia, el que nos dejó la palabra de Dios, la que nos dejaron los profetas, los apóstoles, la que nos dejó el Cristo mismo. Este Dios que nos revela la Biblia es un Dios de amor, no es un Dios que habla de hacerte daño o de hacer daño al prójimo, ¿sí? Es un Dios que te ayuda a tener fe, confianza, amor, tranquilidad, serenidad, tolerancia. Entonces, nada que ver con las manifestaciones de gente que no es fanática de este Dios que conocemos y que se nos revela en la Biblia. Es fanática tal vez de un líder religioso que enseña esto, de una mala interpretación a propósito o por ignorancia o con una intención propia para dominar, para producir miedo, para lo que sea. Eso tiene que quedar claro, amigo. No existe fanático de Dios. No te conviertes en un fanático por leer la Biblia, no te conviertes en un fanático por creer en Jesucristo, por aceptarlo como tu Salvador. Al contrario, te cambia la vida. Del momento que tú conocías a Jesús de una forma lejana, distante, clavado allá en una cruz, o lo aprendiste así nomás como un cuentito, cuando vos lees la Biblia y te encontrás con el Dios verdadero, el que enseña la palabra de Dios, el que habla de este Jesucristo que vino a salvarte y a darte una nueva oportunidad, una nueva vida, tu vida cambia y la transforma en mejor. Si tú eras una persona tranquila, vas a ser más tranquila. Si eras una persona que tenía problemas de agresividad y violencia, te va a convertir en una persona pacífica. Una persona que no sabía amar, que era egoísta, te va a convertir en una persona dadivosa, una persona que se da para el otro, que ama al otro, al prójimo. ¿Entendés? No, nada que ver con lo que se cree de un fanatismo religioso por creer en Dios, por creer en Jesucristo o por leer la Biblia. No. Conocer a Dios, al Dios que nos revela la palabra de Dios, la Biblia, nos lleva a tener una vida mejor, una vida mucho mejor, de paz, de amor, de misericordia. Empezamos a dar los frutos del mismo Dios, porque Dios empieza a morar en nuestras vidas y le empieza a cambiar, ¿sí? El Espíritu de Dios viene a nuestras vidas cuando empezamos a creer y a buscarle de todo corazón, y nuestras vidas
cada día estar mejor. Ojalá esta palabra te sirva, amigo y amiga. Que Dios te bendiga y que hoy puedas tener un encuentro con Dios y que hoy le puedas abrir tu corazón y no creas que esto te hace mal o te convierte en fanático. Te ayuda a estar cada día mejor, ¿sí? Escapa de esa idea para que puedas tener una idea clara de que Dios te ama y te quiere hacer feliz y quiere que sean felices los que te rodean también. Querido amigo, ojalá esta palabra te ayude. Habla con Dios, dale tu corazón, lee la Biblia para conocerlo más y para que tu vida cada día sea mejor. Dios te ama y quiere lo mejor para tu vida. Que Dios te bendiga.